Buenas tardes, doctor Iván Villamizar. Le hablaremos sobre los albaceas y los ejecutores testamentarios. El grupo está integrado por Raúl Avendaño, Jorge Bilbao, Edgardo Crespo, Laureano Rodríguez, Juan Camilo Ortiz y mi persona Yutari Lemos. Les daré una breve introducción sobre la figura jurídica de los albaceas y la importancia radica en la función que tiene esta albacea de velar por la adecuada ejecución del testamento, cuya validez de este albacea depende de su aparición expresa dentro del testamento. Y se resalta que este albacea testamentario es un cargo de confianza y voluntaria. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico de amplia revelación para garantizar el cumplimiento de la voluntad del testador y tratar de minimizar conflictos entre los sucesores. Les daré un concepto teniendo en cuenta la aceptación de este albacea. Dentro de sus funciones tiene similitudes con otros cargos u oficios, por los que se le denomina un mandato especial, curaduría u oficios especiales, legatarios especiales, cargos privados, oficios de amigo, etc. Este albacea testamentario, como anteriormente lo dije, su cargo es de confianza y es una figura voluntaria que está consagrada dentro de nuestro ordenamiento jurídico en los artículos 1327 y 1373 del Código Civil. A diferencia de la mayoría de los derechos anglosajones, en los que la figura similar del ejecutor es fundamental y obligatoria para la efectiva ejecución de la voluntad testamentaria. Dentro del cargo de albaceas, tiene como características la aceptación libre, la intransmisible, que es intransmisible, indelegable, no tiene otras atribuciones que las otorgue por el testador, que no sean otorgadas por el testador, es temporal, remunerado, necesita del testamento, como lo dije anteriormente, tiene que estar expreso dentro del testamento y es personalísimo. En atención a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la calidad de albacea es indelegable e intransmisible, no quedando a disposición de los herederos ni del juez, sino solemnemente a potestad y elección del testador, quienes pueden ser estimados como albacea, la cual es intuito persone, se confiere a quien sus especiales atributos se hace digno de la plena confianza del testador. Les hablaré sobre la diferencia entre albacea y el mandato. Entre el albaceazgo y el mandato existen diferencias, como por ejemplo, el albacea es solemne, el testador por el que se nombra el albacea es solemne, en cambio por el mandato es consensual. El albacea es irrevocable, una vez aceptado el albacea, el mandato no. El albacea requiere ser capaz plenamente, el otro puede ser relativamente incapaz, es decir, el mandato. Comienza con la muerte del testador el albaceas, el mandato se extingue. El albaceazgo es indelegable por naturaleza, en cambio la delegación del mandato corresponde a su naturaleza. El albaceazgo tiene funciones definidas que no pueden ampliarse, pero sí restringirse. El mandato se cumple conforme a los ordenamientos del mandato, libremente conferidos. El albacea se hará responsable de todo perjuicio que ella irrogue a los acreedores. El compañero sigue con las capacidades para ser albacea. Buenas tardes, profesor Villamizar. Bueno, mi nombre es Raúl Avendaño y voy a comentarles en relación a la capacidad para ser albacea.
Dentro de las condiciones de capacidad que se requieren para asumir el cargo de albacea podemos mencionar algunas, tales como que pueden ser ejecutadas por personas naturales y excepcionalmente por personas jurídicas o personas fiduciarias. Estas no pueden ser menores de edad. No pueden serlo las personas designadas por el artículo 586 del Código Civil, en ellas que se mencionan las incapacidades de ejercer el tema de la curaduría, tales como ciegos, mudos, los dementes, aunque no bajo interdicción, los fallidos, los disipadores, las personas que carecen de un domicilio en nuestro país, Colombia, los analfabetas, las personas que tengan una mala conducta notoria, los condenados judicialmente, las personas que están privadas de ejercer la potestad parental, que son las que se mencionan en el 586, y los privados de la patria potestad, como mencioné, por torcida o mala administración. Y también los que aparecen en el artículo 1329 en relación a las características de la terminación del albaceazgo, que serán mencionadas más adelante por otro de nuestros compañeros, con algunas de las capacidades que debemos tener en cuenta. Son compatibles los cargos de albacea y de curador testamentario. Los testigos del testamento no son incapaces para ser albaceas. Ahora mencionaré la clasificación de los diferentes tipos de albaceas. Sin embargo, es preciso antes resaltar que los albaceas solo pueden ser testamentarios. Asimismo, podemos entonces entrar a clasificarlos en albaceas con y sin tenencia de bienes, albaceas fiduciarios y generales, que ya mencionamos, generales o propiamente tales son los que asumen y ejercen comúnmente, de acuerdo al artículo 1328 del Código Civil, y los fiduciarios que se encuentran en el 1368 del Código Civil, los que ejecutan encargos secretos o de tipo confidencial. En cuanto al ejercicio de los albaceas con o sin tenencia de bienes, podemos mencionar que estos pueden ejercer la tenencia de todos o de parte de los bienes gerenciales o de tener solo algunos bienes, reiterando que su obligación principal es tratar de que por parte de las personas que heredan cumplan los designios que se contengan en el testamento del cesante. Si es con tenencia de bienes, entonces su responsabilidad será la misma que la del curador de la herencia y hacienda. Está sujeto a todas las obligaciones de los guardadores con tenencia y debe formar un inventario de estos bienes, digamos, y deben presentar un escrito de caución. Esto de acuerdo a lo regulado por el artículo 1354 del Código Civil. Pueden pedir que se les entreguen los legados impuestos a entregar y las sumas suficientes precisamente para poder realizar estos pagos. En relación a los albaceas fiduciarios, o también denominados secretos o confidenciales, su labor confidencial y reservada es entregada por el testador. Esta no es de una asignación modal, no obstante, se le entregan ciertos bienes para poder cumplir precisamente con los encargos que ha señalado el testador. En la asignación modal, el asignatario no es la persona favorecida con el modo, sino que se le imponen a cargos para tener que cumplirlos. En el caso de los albaceas, este no es un asignatario, sino que los asignatarios son las personas favorecidas con los encargos secretos. El testador, por ejemplo, digamos que la persona tuvo un amorío, una aventurilla secreta en su juventud, y entonces le destina una cantidad de dinero o de bienes, digamos, en cuanto a la revelación del secreto asignado a él. El artículo 373 del Código Civil estipula que el albacea fiduciario no está obligado en ningún caso a revelar el objeto del encargo secreto ni a dar cuenta de su administración. Estos son para las tinieblas o tinieblos.
Por último, vamos a hablar en relación al tema de las funciones de la albacea. Dentro de las funciones debemos destacar que está la de velar por la seguridad de los bienes. En este sentido, puede desplegar actuaciones y diligencias o encargos como la de guardar bajo llave o sello dinero, muebles, documentos, mientras no haya inventario solemne, digamos, y cuidar que se proceda en este con citación de los herederos y de los demás interesados de la sucesión, salvo, claro está, siendo todos los herederos capaces de administrar esos bienes y determinen unánimemente que no se haya realizado un inventario solemne en los términos que, como ya mencionamos, están regulados por el 1341 de Código Civil. Otra de las funciones es dar noticias de la apertura de la sucesión por avisos publicados por prensa en los medios de mayor circulación, carteles que se fijarán en 3 parajes bien públicos donde haya bastante circulación de personal, lugar en el que se abra la sucesión y cuidar que se cite a los acreedores por edictos que se publicarán de la misma manera, nuevamente regulados por el artículo 1342. Otra de las funciones es pagar las deudas hereditarias, si es encargado de ello, obviamente. Caso tal, lo hará precisamente con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yaciente en su caso, conforme a lo dispuesto por el 1345 del Código Civil. Otra función es pagar los legados que no se hayan impuesto a determinado heredero o legatario, para lo cual exigirá a los herederos y a la persona del curador de la herencia el dinero que sea menester y las especies de muebles o inmuebles en que consistan precisamente los legados. Otra función es que con anuencia de los herederos presentes, este buscará la venta de los muebles y subsidiariamente de los muebles si no hubiera dinero suficiente para poder realizar el pago de las deudas o de los legados que haya dejado el causante, y podrán los herederos entonces oponerse a la venta entregando a la albacea el dinero que se necesite para tal efecto. También debe comparecer en juicio en calidad de tal, sino para defender la validez del testamento o cuando le fuera necesario para llevar a efecto las disposiciones testamentarias que le sean de interés o que le incumban, digamos. Luego de que cese el ejercicio de su cargo, da cuenta de lo que ha hecho su administración y realizará una justificación. No podrá el testador revelarle esta obligación a los demás. Debe exigir la caución de los deudores de los legados cuando se demoren en realizar sus pagos, y deberá, por último, constituir mandatario que obren a sus órdenes, siendo responsable de las operaciones de estos, lo que también se encuentra regulado en el artículo 1337 del Código Civil. Muchas gracias. Continuará mi compañero. Buenas noches, Edgardo Crespo. Bueno, hablaré sobre aquellas consecuencias para el albacea que no acepta el encargo. El hecho de que el testador designe a una persona como albacea no quiere decir que la herencia tenga albacea, ya que es necesario que éste haga la manifestación de aceptación de aquel cargo. Para lo cual, el juez dentro del proceso de sucesión señalará el plazo para que comparezca, esto según el artículo 1333 del Código Civil. La no aceptación del cargo de albacea trae como consecuencia indignidad de suceder al testador. Ahora, la indignidad solo se genera si el albacea no prueba que la no aceptación del cargo se debe a inconvenientes graves que le imposibilitan su ejecución, de conformidad con lo señalado en el artículo 1028 del Código Civil. Ahora, la aceptación de dicho cargo es que puede el albacea aceptar o asumir su cargo en forma expresa o tácita, según lo exprese
manifiéndase o se entienda con su actuación de su asunción de responsabilidades y obligaciones, excepto en los casos lícito al mandatario exonerarse del suyo, esto según regulado en el artículo 1335 del Código Civil. Hablaré ahora sobre el albacea. ¿Qué pasa si no cumple con esas obligaciones? Bueno, cuando el albacea incumple con las obligaciones establecidas anteriormente, que se han dicho, pues se hará responsable por todos los perjuicios causados a los acreedores. No obstante, las obligaciones impuestas al albacea también recaerán sobre los herederos, esto según el artículo 1344 del Código Civil. En virtud de lo establecido en este artículo mencionado, el cual contempla esta responsabilidad del albacea, entonces el albacea responde cuando actúa con negligencia respecto a esas obligaciones que le impone la ley civil por todos los perjuicios que su negligencia le cause a esos acreedores. Hasta aquí termina mi exponencia, le doy paso a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Ortiz y voy a exponerles y a enseñarles un poco de el pago de las deudas por parte del albacea. Pagar las deudas hereditarias, si es el encargado de ello, en tal caso se hará precisamente con intervención de los herederos presentes o del curador de la herencia yacente en su caso. El albacea debe velar por el pago de las deudas que el causante, para lo cual podrá exigir la participación de una parte de los bienes con el fin de pagar estas obligaciones. En concordancia con la obligación del pago por parte del albacea de las deudas conocidas, este debe velar porque los acreedores se enteren de la apertura del proceso de sucesión para que hagan valer sus derechos a crédito, ya que una vez reconocidos en el proceso se les efectuará el pago correspondiente. Continuamos con el legado de la beneficencia. Si hubiere legados para objetos en beneficencia pública, dará reconocimiento de ellos con inserción de las respectivas cláusulas testamentarias. Si se comprueba que no se está cumpliendo, se denunciará la negligencia de los herederos o legatarios obligados a ellos, con el fin que se cumplan y se hagan efectivas. La venta de bienes que pertenezcan a la herencia. En cumplimiento de la obligación del pago de las deudas a cargo del albacea, el albacea solo podrá vender los bienes pertenecientes a la herencia cuando ocurran las siguientes circunstancias. En dos oportunidades se pueden presentar. Primero, que el dinero no sea suficiente para saldar los créditos adeudados a los legados, siempre y cuando exista conocimiento de los herederos para que éste efectúe la venta de los bienes. Muchas gracias. Continúa mi compañero. Bueno, muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jorge Bilbao. Yo voy a continuar con las prohibiciones y restricciones de los albaceas. Los albaceas tienen ciertas prohibiciones o limitaciones que son las siguientes. Primero, llevar a cabo disposiciones testamentarias contrarias a la ley o ilegales. ¿Ok? Esto lo podemos encontrar en el artículo 1358 del Código Civil. Y segundo, celebrar negocios jurídicos con bienes herenciales, como actos en que esté interesado él o su cónyuge. Estoy hablando del albacea. ¿Okay? Sus descendientes también o ascendientes o sus hermanos también. Todo esto, perdón, son grados consanguíneos o afines hasta el 4º grado de consanguinidad. Esto hay que tenerlo en cuenta.
¿ya? También puede que su padre o madre, adoptantes, el hijo adoptivo o su socio comercial. ¿Okay? Todo esto lo podemos encontrar en el 1351 del Código Civil. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que el albacea no puede involucrar sus familiares con los bienes que le fueron a él dados para que él los cuide o les dé algún uso necesario. ¿Okay? Lo siguiente, podemos encontrar también que pueden tener el albacea las siguientes restricciones también y limitaciones, como son que puede el testador delimitar a través de disposiciones testamentarias las facultades y las obligaciones señaladas en forma genérica por la ley. Y segundo, el testador puede restringir las facultades del albacea dentro de ciertos límites o para ejecutar ciertos actos. ¿Ya? Tercero, el testador no puede exonerar de sus obligaciones al albacea. Cuarto, puede regular lo relativo a la duración del albaceazgo. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 1368 del Código Civil y la forma de renunciar a él también lo podemos encontrar desde el 1335 al 1359 del Código Civil. Yo seguiré comentándoles sobre el reconocimiento del albacea. Perdón, remoción de la albacea. Primero, la segunda regla por descarte es que si el albacea incurre en culpa grave, además de comprometer su responsabilidad patrimonial, ¿ok? Puede ser removido por determinación judicial, ¿ok? Son remociones. La segunda, a petición de los herederos, también puede ser removido el albacea. Todo esto lo vamos a encontrar en el artículo 1357 del Código Civil. Sigue, compañero. Muy buenas tardes, doctor Villamizar. Continuamos con la rendición de cuentas por parte del albacea. Se presenta Laureano Rodríguez Báez. Hay que tener en cuenta que los albaceas, en medio del ejercicio de las funciones y las delegaturas que le señalan por parte del causante, están obligados a rendir cuentas de la misma. Y esto se hará en los siguientes ítems. Primero, cuando se haga la cesación del cargo. En segundo lugar, el testador no puede eximirlo de dicha obligación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1366 del Código Civil. Tercero, puede rendir cuentas por iniciativa propia o por solicitud judicial. Es lo que se denomina la rendición de cuentas voluntaria o la rendición de cuentas provocada. Cuarto, puede ser removido por culpa grave o dolo a petición de los herederos o del curador de la herencia adyacente y en caso de dolo, lo cual lo constituirá indigno para el ejercicio de tal cargo. Quinto, no puede llevar a cabo disposiciones contrarias a la ley so pena de nulidad de los actos que efectúe y considerársele culpable por dolo. Sexto, su remuneración es la que estará señalada por el testador o en el dado caso la que señale el juez dependiendo de la circunstancia y el ejercicio de la labor que él desempeñe. A manera de conclusión podemos destacar que el albacea ciertamente puede ser una persona natural o jurídica encargada de cumplir las disposiciones hechas por el causante y en el ejercicio del encargo que se le haga por parte del testador está llamado a cumplir cabalmente la voluntad del testador y la cual deberá constar dentro del testamento. Por otro lado,
Se destaca que en el ejercicio de su encargo cumple unas funciones principales. Tenemos que, entre ellas están, debe velar por la seguridad de los bienes del testador, procurar que se haga el inventario de los bienes con citación y comparecencia de los herederos, informar la apertura de la sucesión y velar por el pago de las deudas durante la partición de los bienes. Agradecidos por este escenario virtual que nos concede para compartir estos conocimientos sobre el albacea. Muy buenas tardes.